Bienvenidos a este tutorial de la normativa APA séptima edición. Soy el profesor Aaron Humansor, en el cual aprenderemos sobre la citación de manera general, para luego entrar a citar y aprender cómo realizarlo en Microsoft Word. Bien, cuando hablamos de citas, las citas son aquellos estratos de conocimiento sobre los que un investigador se apoya, es decir, todo aquello que encontramos que puede enriquecer nuestra investigación. También nos permiten profundizar en el intelecto de un trabajo y sus resultados, porque vemos una información estructurada la cual nos permite profundizar y luego partir de esa profundidad de conocimientos de los gurúes a elaborar nuestro trabajo. Por lo tanto, el investigador debe enlazar de forma armoniosa las diferentes citas. Es importante reconocer que las citas nos ayudan a dar ese camino para que podamos comprender sobre qué se trata nuestra investigación o el proyecto que estamos realizando. Entonces, es importante determinar que todo vaya enlazado. ¿Cuándo debemos citar? La normativa APA nos indica que debemos citar todas las obras de aquellos autores las cuales sus ideas, teorías o investigaciones influyeron directamente en el trabajo. Por lo tanto, todo lo que copiemos y peguemos y sustraigamos de cualquier artículo, cualquier libro, cualquier investigación, tenemos que citarlo. De lo contrario, se considera un plagio. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones a la hora de citar? Las normas APA son desarrolladas originalmente en inglés, pero incluyen algunos lineamientos que resultan inconvenientes o innecesarios al español. Quiere decir que nosotros cuando estemos citando, sabemos muchas veces que por el idioma que están en nuestras computadoras o seleccionado el idioma en Microsoft Word, nuestras citas muchas veces aparecen en el idioma inglés, pero debemos hacer una adaptación al español. En ese sentido, la normativa APA prácticamente nos indica que puede ser fácilmente adaptada al español. Vemos en esta tabla, en este cuadro, cómo en el inglés se aplica la normativa APA y vemos a la par cómo se adapta al español. Entonces, estas son maneras que podemos utilizar o que podemos comprender para poder adaptar fácilmente la normativa APA a la hora de citar en español. Otras consideraciones son que ya no se escribe la palabra página, sino que se abrevia para una página P punto en minúscula y el número de página. Y si son varias páginas, PP, o sea, doble P punto y el rango de páginas. Eso es un elemento importante a considerar. En la normativa anterior se abreviaba como PAG o PAGS. Ahora ya no. Sabemos que P y PP se utiliza para indicar o una página o varias páginas. También al momento de abreviar párrafo se hace PAR, PARR con tilde en la A, punto para un párrafo y PARRS con tilde en la A para diferentes párrafos o varios párrafos. Si los números de la página o un párrafo son discontinuos, entonces debemos utilizar una coma para indicar que obtuvimos alguna información de una página, de otra página o de un párrafo u otro párrafo. Entonces vemos que la separación no es un guión, sino es una coma y se entiende que se obtuvo de esas páginas la cita que estamos obteniendo o en su defecto los párrafos.
Dentro de la clasificación de las citas, hay tres: citas textuales, paráfrasis y citas de citas. Dentro de las citas textuales tenemos las citas largas, que son mayores de 40 palabras, que tienen su propia estructura, que las veremos en otro tutorial donde se explicará cada una de ellas para poderlo elaborar en Microsoft Word. Y una cita corta, que puede ser de 1 a 40 palabras. Entonces, es importante reconocer estos tres tipos de citas, que son los que generalmente utilizamos cuando estamos elaborando un trabajo de grado o un estudio. Algunas de las citas que más utilizamos cuando estamos citando suelen ser los libros, revistas de artículos científicos, sitios web, informes, otros como tesis de grado. Estas son algunas de las citas más utilizadas, de las cuales más adelante les indicaré en Microsoft Word cómo seleccionarlas, porque otro problema que se da cuando estamos citando es que no seleccionamos apropiadamente la fuente que estamos utilizando. ¿Cómo citar un libro? Debemos proporcionar el autor, el año de la publicación, el título y el editor del libro. También podemos incluir la edición, el volumen y la página entre paréntesis. Y si el libro incluye DOI, lo podemos incluir. ¿Cuál es la forma apropiada de citar? Aquí hay un ejemplo. Apellido del autor, coma, año, énfasis en el autor. Editor, título del libro, las ediciones, el volumen, el número de páginas y el editorial. Y también el DOI si es necesario. Si el libro no tiene un número de edición o volumen, podemos omitir esa información. La normativa APA nos indica qué elementos podemos integrar. Sé que muchas veces dirán, si solicitan algunos elementos adicionales, los asesores o en publicaciones son necesarios algunos elementos de ser requeridos, pueden incorporarse, pero todo dependerá de cómo lo solicita él, en este caso, a quien presentaremos nuestra investigación o nuestro trabajo de grado. Un artículo de revista. El artículo de revista debe incluir el DOI si lo tiene. De no tenerlo, incluya la URL del artículo al final de la referencia. También incluir el número de edición para un artículo de revista. La normativa APA en ese sentido ya tiene definido qué elementos puede llevar, pero de ser necesario algún elemento, este puede ser requerido por un asesor o por el encargado de revisar nuestros documentos. En este caso, también puede ser una exigencia de una entidad educativa, la cual en sus trabajos de grado puede solicitar cierta información adicional aparte de la que la normativa APA nos indica. Entonces, la forma correcta de citar puede ser eh, los apellidos si son varios autores, el año entre paréntesis, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, número de la revista, el número de la página y el número de la página final, o sea, el número de páginas. Y también se incluye el DOI. Si no tenemos DOI, podemos incluir la URL del artículo. También esto nos sirve como punto de referencia para que cuando alguien revisa nuestro documento pueda ingresar a la página web y pueda ver que realmente estamos citando de la forma apropiada el artículo, libro u otro que estemos elaborando. Dentro de las páginas web, podemos citar páginas web con contenido estático, con actualizaciones frecuentes, con formato especial adentro de una página web. Dependiendo la página web que se cite, así va a elaborar usted su cita. ¿Qué es lo importante reconocer en las páginas web? Que siempre debemos utilizar fuentes confiables, fuentes que nos ayuden a enriquecer nuestro estudio, nuestra investigación, nuestro proyecto, porque de esa forma la información que contendrá será verídica y fácilmente probatoria. Dentro de una página web de una organización con un actor corporativo,
que muchas veces nosotros citamos de páginas institucionales, de autores corporativos, y no lo hacemos de la manera apropiada. La normativa APA nos indica que en la primera cita debería de ir el nombre de la organización y entre corchetes la abreviatura de esa organización. En este caso, vemos el ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2018. Y si se va a citar más adelante, debería de ser ya solo como UNESCO 2018, porque ya dejamos previamente definido qué significa UNESCO. Entonces nos indica la normativa APA que de esta manera podemos citar a una organización como autor corporativo. Cuando existe una agencia gubernamental y que posiblemente pasa que observamos un documento y no tiene fecha de publicación, generalmente nos indica la normativa APA que podremos citar el nombre completo de la, de la entidad o de la agencia y entre corchetes las iniciales. Inmediatamente la normativa APA debe agregar ese F, ese punto F, que significa sin fecha, ¿verdad? O sea, no tiene fecha, pero sí es una cita válida. Y en las demás citas, como el anterior, ya solo iría la estructura de las iniciales o las siglas y seguido de ese punto F, ya que no tendrá fecha. Debemos tener en cuenta que que se debe agregar recuperado de para páginas dinámicas que actualizan información constantemente. Eso quiere decir que cuando es una página que cada día, cada mes, cada cierto periodo de tiempo se está actualizando, entonces el recuperado de nos indica la fecha de en que fue tomada la información. Entonces lo recuperamos o lo extrajimos en ese periodo de tiempo de esa página web. Cuando citamos tesis o monografías, que son muchos de los trabajos que se suelen citar dentro de algunas investigaciones o trabajos de grado, debemos indicar el apellido del autor, el año, el nombre de la, del editorial, el país, eh, quién, ¿verdad? Uno emite la tesis. En este caso, si se fijan, ¿verdad? Entre corchetes debe aparecer o monografía o tesis y muchas veces entre corchetes se suele agregar si es una tesis que todavía no se ha publicado o una monografía que también está en proceso o algún dato adicional. También vemos que incluye la página de donde fue sustraída el documento. Eso es muy importante dejarlo siempre habilitado, ya que nos permite poder ingresar a ese sitio web. Bien, vamos a revisar en formato Word, dónde iríamos o aplicaríamos estos tipos de formatos. Yo ya tengo abierto Word. Primero verifico en el menú de referencias que esté elegida mi normativa APA séptima edición. Luego, seguidamente en insertar cita, nos dirigimos hacia agregar fuente y aquí es muy importante que prestemos atención porque el tipo de fuente bibliográfica es donde muchas veces cometemos el error. Acá hay una serie de elementos que debemos escoger. Si es un libro, es libro. Si es una sección del libro o un capítulo, y podemos ver cómo va cambiando los elementos que requiere la normativa. Un artículo de revista, nada es igual. Nada es igual. Algunos contienen información de diferente, ¿verdad? Y por lo cual debemos tomar en cuenta cuando estamos escogiendo el tipo de fuente. Muchos errores se cometen que quizá yo seleccioné una página web o creo que todo es página web
y todo lo quiero incluir a un sitio web y no es así. Muchas veces son páginas institucionales, muchas veces son estudios, muchas veces son informes, muchas veces son artículos de revista, otras veces suelen ser tesis o monografías que irían varios y así sucesivamente. Entonces, cada vez que ustedes ingresen una cita, deben escoger apropiadamente el tipo de cita o de fuente que vamos a utilizar. En este caso, yo utilizaría un libro. Me gustaría que viésemos en esta parte de aquí donde dice mostrar todos los elementos bibliográficos. Ya la normativa nos indica qué elementos son los que son obligatorios. Aquí vemos ese asterisco en rojo, ¿verdad? Que esos son los campos recomendados o que son obligatorios. Bien, ¿qué suele pasar muchas veces cuando nos revisan un trabajo de grado? Muchas veces nos solicitan que debe de ir la fecha en que lo consultamos, la URL, la cantidad de páginas y algo otros datos que el asesor considera. No es que esté incorrecto, porque la normativa no, APA nos indica qué elementos debe de llevar, pero de ser necesario llevar algún elemento de los que está aquí, fácilmente se puede integrar. Pero eso dependerá de quién lo requiera. En la sección de autor, cuando son varios autores, debemos ingresar a editar y por aquí ir agregando cada uno de los actores, perdón, autores y darle clic en aceptar una vez finalizados y nos aparecerán de la forma correcta. Entonces vemos que para realizar las diferentes citaciones, ¿verdad? Y los diferentes tipos de fuentes debemos de escoger en esta lista desplegable la fuente que más se nos o que estemos utilizando. Para ello tenemos que estar claros qué es lo que vamos a citar, si es un libro, un artículo de revista, un informe, un sitio web o qué es. Tenemos que investigar qué es lo que estamos citando para elaborar una cita apropiadamente. Y fácilmente en todos usted puede darle desplegar al campo para llenar todos los campos que realmente la cita requiere. Los que están con ese asterisquito, una estrellita como roja, son los campos recomendados que la normativa APA nos indica o nos establece que debemos de llenar. Pero si la normativa de alguna institución educativa requiere que se llenen algo otros elementos, puede hacerse. Entonces, en ese sentido, vemos que la normativa APA tiene su estructura, pero según la editorial, según cómo se esté operando la normativa, puede incluir algunos elementos que sean en ese momento necesarios para la realización de un trabajo de grado especialmente o de algún otro tipo de trabajo. Bien, nos vemos en el siguiente tutorial. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir. Hasta el siguiente.